transformación cultural de cara a la transformación digital en este caso. Específicamente tocando lo que son las prácticas culturales, es decir, esa manera como nos comportamos en el día a día. Cultura es un poco más amplio que solo las prácticas culturales, es solo un elemento de los muchos que componen la cultura, pero queremos hacer precisamente zoom en este ejercicio de práctica. He visto que en los asistentes hay personas de las áreas de tecnología, hay personas de las áreas de management y hay personas de las áreas de talento. Entonces procuraré estar combinando necesidades que a través de mi experiencia han tenido diferentes perfiles como los que están acompañando. Entonces, sin más ni más, pues bueno, rápidamente presento nuestra organización. Nuestra organización es Change Americas, nosotros aliados, por supuesto, de Advisory Group en Latinoamérica. Nosotros pues tenemos ya más de 22 años de trayectoria en el mercado ayudando a compañías de gran tamaño en toda Latinoamérica frente a los diferentes retos. Y precisamente pues nuestras grandes alianzas nos han llevado realmente a acompañar también grandes compañías aquí en Bolivia. En ese orden de ideas, pues procuraremos traer ejemplos, anécdotas, experiencias y por supuesto la invitación es que en el chat vayan haciendo todas las preguntas que quieran y ahí te pediría, Ángela, que en caso de que haya alguna pregunta, pues yo abriré el espacio y me la transmites las preguntas que coloquen en el chat. También quiero ponerles un reto a los asistentes. A los asistentes quisiera que al final de esta sesión, ya en los últimos minutos para atender también, por supuesto, alguna otra pregunta o hacer algún tipo de intervención ya de parte de ustedes, sí quisiera que todos los asistentes de este chat, al final de la sesión, escriban cuál fue esa idea, insight, ese aprendizaje que tuvieron hoy que les va a permitir transformar la cultura de su organización, en este caso, de cara a la transformación digital. Repito, van a escribirme la idea, insight o aprendizaje que tengan de cara a la transformación cultural en su organización. Que digan, esta idea me la llevo y con esta idea realmente voy a poder hacer algo diferente a lo que tradicionalmente he venido haciendo en el día a día de mi organización. Entonces, por supuesto, ya llevamos con Advisory desde el 2018 trabajando todo lo que son desarrollo organizacional, transformación cultural, gestión del cambio y transformación digital. Bien, entrando en materia, por supuesto, estoy muy seguro que por Bolivia también ha llegado este chiste, pero este chiste es bastante cierto. ¿Quién aceleró la transformación digital de su empresa? Definitivamente ha sido la pandemia y eso pues nos ha llevado a todos a tener que definitivamente, gústenos o no, adoptar nuevas prácticas digitales. Pero ahora, ¿por qué quiero ir a este chiste? Porque una cosa es que acelere unos ejes de adopción digital, pero no necesariamente quiere decir que una organización se esté transformando digitalmente a través de He escuchado en algunos webinars, aparte, trabajados por expertos en temas de marketing digital, por ejemplo, y dicen algo que es muy cierto y que no se nos olvide. La presencialidad no va a cambiar. El modelo de negocio que tú tienes no va a cambiar en un corto plazo, ¿sí? O en un mediano plazo. Pero sí esta transformación que nos genera el coronavirus nos lleva a aprender a reinventarnos y dar esos primeros pasos para la transformación. Es decir, no pensemos que porque ya estamos haciendo home office, trabajando remoto, utilizando herramientas tecnológicas en nuestra gestión, su compañía se transformó. La compañía simplemente ha logrado adaptar nuevas y posiblemente más eficiencias en las maneras de trabajar y también ha aprendido a descubrir nuevos mercados a través del ejercicio de la práctica digital. Ejemplo, pues en las tiendas de ropas, pues los malls, por lo menos aquí en Colombia, han estado cerrados un buen tiempo y eso implica que hayan tenido que hacer nuevas prácticas de cómo hacer su venta, ya bien sea a través de portales, por supuesto, o también ajustando su modelo de negocio a pague por internet y venga a la tienda simplemente a recogerlo para que no tenga usted que entrar al mall y ubicarse en todo esto. Pero al final eso no quiere decir que el negocio se ha transformado y que ha cambiado y que ahora es un negocio 100% digital.
simplemente están abriendo nuevos canales para la atención. Cuando ya toda esta situación se regule, las organizaciones tienen que entender que este cambio no fue temporal, sino que esto es un paso que nos enseña cómo realmente hacer la transformación. Y ahí es parte del reto de lo que vamos a hablar hoy. Simplemente 2 diapositivas de transformación digital para que conectemos en el corazón de este webinar, que es precisamente el tema cultural de la organización. Entonces traje esta definición de lo que es transformación digital en una comunidad que se llama The Enterprises Project de Chief Information Officers de las organizaciones. Y precisamente aquí hablamos que la transformación digital es la integración de la tecnología en todas las áreas del negocio, ¿cierto? Pero en esencia enfocados a cómo generar valor al cliente. Si tu estrategia de transformación digital no está enfocada en generación de valor al cliente, ejemplo, y con todo respeto, implemento un CRM, implemento un ERP, pero realmente los procesos que monto debajo de esto no están pensados en el cliente, pues lo que estoy haciendo es tecnificando la manera tradicional como hago el negocio. Por lo tanto, no pensemos que porque le metí tecnología a un proceso tradicional, le hice una transformación digital. Realmente, si le estoy generando un resultado de valor diferente al cliente, una experiencia diferente, un proceso en donde se simplifique el servicio, se simplifique la manera como le llego o le mejoro la oferta de valor, o por qué no, se la cambio radicalmente, ahí sí es que estoy haciendo una transformación. Pero como siempre, pues no puedo hacer un giro 180 grados en una organización en donde, por supuesto, si es una organización que ya tiene un tiempo de vida en el mercado, pues va a implicar, obviamente, que tenga que sufrir un proceso progresivo. Pero definitivamente, y aquí viene la otra parte que me parece fascinante de esta definición, es que si no va acompañada de un cambio cultural, definitivamente no vamos a lograr el resultado que quisiéramos tener. Y aquí en el cambio cultural vienen factores muy asociados principalmente al mindset, a la manera como piensa cada uno de los miembros de la organización. Desde el CEO de la organización, pues pasando por el staff de liderazgo y llegando, por supuesto, al staff de gestión. Porque si las personas sienten que esto es una moda o que esto simplemente es un proyecto que va a generar algún tipo de tecnificación, o sienten que definitivamente esto no va a cambiar, realmente no van a lograr el resultado que esperan. Porque si las personas no están dispuestas a hacerlo de manera diferente y a pensar de manera diferente, muy posiblemente no van a lograr el resultado. Ahí les cuento una anécdota. No sé si ustedes conocen el Nubank de Brasil. El Nubank de Brasil fue creado por un colombiano precisamente que vivió en Wall Street, estudió pues allá economía y eh, vivió allá mucho lo que era el entorno bancario neoyorquino y dijo, definitivamente mi sangre es emprendedor. Y viene a Brasil y la historia viene es a que él monta este banco. Este banco en solo 5 años ha llegado a costar ya más de $1 billón y ya se está ampliando a México, porque encontró que los bancos en Brasil realmente son pésimos, pero absolutamente pésimos en servicio al cliente y en realmente ofrecer una solución para el cliente. Trabajan en mirar cómo yo hago para blindar mi seguridad, para mantener mis tasas, para mantener mis sistemas y son supremamente rígidos. El comentario que voy asociando a la cultura, porque esto es modelo de negocio, lo que les acabo de contar, el tema asociando a la cultura es que viene algo muy interesante. Este personaje, el fundador de Nubank, eh, toma la decisión cuando monta Nubank de decir, no voy a contratar absolutamente a nadie que haya trabajado en un banco. Porque si me traigo a alguien que haya trabajado en un banco, me va a traer sus prácticas tradicionales y va a volverse un experto en decirme que así no se debe hacer y va a ser un experto en decirme cómo no se puede hacer. Y esa manera de pensar va a ir en contra de mi modelo de negocio. Y por lo tanto, el que se metió sobre todo por el tema de créditos, principalmente al principio, sobre todo en tarjetas de crédito, lleva a que él definitivamente entiende que la cultura va a consumirse su modelo de negocio y su estrategia. Y por lo tanto necesita maneras distintas de pensar. Ahora pensemos en nuestra organización. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra organización? ¿Lobotomías?
o realmente gente que esté dispuesta a querer cambiar como tal nuestro modelo de negocio. Cuando hablo de lobotomía significa saque ejecutivos y meta nuevos ejecutivos, o vamos a trabajar en cambiar el mindset de los colaboradores. Ahí les dejo el primer reto para que empecemos a pensar. Pero no podemos lograr una trascendencia en la transformación digital si no intervenimos realmente en la cultura del organismo. He escuchado comentarios o preguntas que me hacen en algunos casos en donde me dicen, ¿por qué transformarnos? ¿Sí? Pues es así de simple, porque tu modelo de negocio fracasará si crees que va a ser permanente en el tiempo. Y vuelvo al chiste, el COVID nos demostró que modelos muy tradicionales y muy sólidos han estado temblando cuando no están listos para la transformación digital. Entonces, eso también nos lleva a que esto no es un capricho, a que esto no es una moda, sino realmente esto es una tendencia que llegó para que tengamos que pensar todos de manera diferente. Y no hay otra opción. Entonces, ahí los invito a que realmente empiecen a pensar cómo voy a lograr hacer para intervenir nuestra cultura. Y les quiero recomendar un libro que se llama The Future is Faster Than You Think, ya les digo el nombre de este personaje, que se llama, se me olvidó el nombre, perdón, un segundo, ya les digo, estoy utilizando, ya que estamos en transformación digital, estoy utilizando Google para pegarle una mirada al personaje, Peter Diamandis. Peter Diamandis es precisamente de Singularity University y él escribe este libro es del año pasado, y precisamente habla de los inventos que vienen en los próximos 5 años. Y cosas que veíamos muy lejanas van a existir y van a ser una realidad en los próximos 5 años. Para no extenderme mucho, este personaje, Peter Diamandis de Singularity University en California, dice y predice, y pues él trabaja en estos temas de innovación, en esta área que pues, es el nodo de la innovación en el mundo. Él dice, por ejemplo, para que se queden picados de leer el libro, que los autos voladores los vamos a empezar a ver en menos de 5 años. Eso va a significar un cambio radical en la manera en cómo nos vamos a transportar, en las reglas del mundo y en fin, y en muchas maneras de cómo realmente creemos que la transformación va a alejar o se va a hacer. También se habla que la esperanza de vida de la humanidad va a empezar a aumentar en volúmenes exponenciales. Por lo tanto, quienes me están oyendo en este webinar, no crean que se van a morir a los 80. Yo creo que nos vamos a morir por lo menos a los 100, 110 años, a la velocidad como estamos haciendo la transformación digital en el mundo. Entonces, todavía hay trabajo para rato y todavía hay muchas maneras de pensar que romper en el cambio. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces, por supuesto, la transformación digital nos va a llevar a aumentar nuestras plataformas de colaboración, nuestra mensajería instantánea y nuestro trabajo en redes sociales. Cada vez vamos a estar más cerca, pero más lejos. Y, por supuesto, van a disminuir algunas prácticas que para nosotros son normales dentro de este ejercicio tradicional. Y es que disminuyen las conversaciones telefónicas y mensajería de texto y las reuniones cara a cara. COVID nos lo demostró, pero más allá de eso, realmente estas prácticas van a llegar para quedarse y va a ser parte de nuestro ejercicio. Entonces, entendiendo eso, definitivamente tenemos que intervenir en nuestra cultura. Y en nuestra cultura tenemos que tener en cuenta un primer factor, y es la primera invitación que les hago. Tienen que definir cuáles son esos atributos culturales que quieren llevar de transformación digital a su organización. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Customer Centricity. Ya les expliqué el por qué el Customer Centricity es clave. Si no estamos pensando en mi cliente, pues definitivamente no debería existir ese proceso. Si un proceso realmente interrumpe, inhibe o disminuye acuerdos de nivel de servicio con un cliente, deberían buscar cómo quitarlo. Y ahí viene el tema del ego, el tema de la historia, el tema de la creencia que tenga la organización, de justificar por qué sí debe existir ese proceso en su organización. Voy a pasar un poco más rápido sobre los demás. Empoderamiento, más delegación y menos control. Es decir, es fundamental que cada miembro de la organización realmente tenga la capacidad de tomar decisiones. Pero el punto no es tomar decisiones porque yo le entrego el poder y que él mire lo que hace, sino
que el poder lo tienen los datos. Por lo tanto, cada colaborador tiene que tener la capacidad de tomar decisiones centrado en datos reales, ordenados y estructurados. Es increíble que todavía en nuestras organizaciones saquemos informes a manito rosadita en Excel. Nosotros deberíamos estar haciendo, ya tener dashboards con información que nos permita en tiempo real ir empezando a profundizar en los datos y tomando decisiones. Data Driven, muy de la mano con empoderamiento, todas las decisiones tomadas basadas en datos y ojalá empecemos a pensar ya en algoritmos de predicción y llegando a inteligencia artificial. Ahí es fundamental que realmente pensemos que eso es cercano. Si llega un autovolador en 5 años, ¿cómo es posible que en tu empresa no estén hablando de algoritmos de predicción y de inteligencia artificial? Tomar riesgos, y aquí es importante que a veces he escuchado este tema de tomar riesgos como algo muy suelto. Cuando se habla de tomar riesgos, hablamos de vaya rápido, pero en tus procesos de innovación principal. Y aprende de hecho. Aprende a probar, equivocarte y devolver. Ser agile, tener métodos de trabajo diferentes, disruptivos, pues basados por supuesto en Scrum, en Lean, hábitos digitales. Y aquí es importante también empezar a ver cómo los adopto como colaborador. Las áreas de IT, que es que hay varios asistentes acá de las áreas de IT, sufrimos por precisamente que ofrecemos muchas plataformas que ofrecen mucha solución a los colaboradores y al interior de la organización. El porcentaje de usabilidad o peor, de aprovechamiento de las plataformas es mínimo. Yo les recomiendo siempre arrancar estos ejercicios de transformación digital mínimo por garantizar que en el primer año se saque el máximo potencial a lo que existe hoy día en la organización. Porque a veces nos engomamos con buscar nuevos juguetes y resulta que ni siquiera utilizamos los. Por otro lado, capacidades digitales. Estar realmente que así yo tenga un área de mercadeo, yo sé de un área financiera, o yo sé de un área de gestión o de apoyo, todo el mundo debe entender los conceptos de la tecnología, los lenguajes tecnológicos que usamos en estos procesos, precisamente de transformación digital, y conocer los principales conceptos, que es un bot, que es inteligencia artificial, que es un algoritmo predictivo, como lo había dicho, que es un sistema SaaS, que es en la nube, en fin, todos esos conceptos es clave que la gente los entienda porque si no los va a ver muy lejanos y van a sentir y van a tener la necesidad, van a sentir temor y van a tener la necesidad de estar dependiendo de las tecnologías. Y definitivamente tecnología tiene que escindir esa responsabilidad a toda la organización. Entonces, hablando, tenemos atributos culturales. Es el que necesitamos que tenga la gente en su cabeza y lo demuestre en conductas. Entonces, un hábito cultural es algo que yo necesito inocular en mi organización como parte de su día a día y de su cultura y volverlo comportamientos observables. Es decir, cada uno de estos atributos que les pongo como ejemplo deben verse reflejados en comportamientos. Depende de la organización, lo puedo poner por niveles, lo puedo poner por áreas, pero en esencia los atributos los tengo que volver algo que yo pueda observar y medir. No muy posiblemente puedo estar por fuera de lo que es mi realidad organizacional. Pero tengan cuidado con una cosa, tengan cuidado frente a que el atributo que yo defina realmente sea coherente con el plan de transformación cultural de la organización. Y les cuento una segunda anécdota. Estamos acompañando en transformación digital, o en cultura, perdón, de transformación digital, a una organización multinacional de suministro energético. Ahora bien, crean unos atributos en donde quieren que todas las personas sean innovadoras, como un gran atributo de la transformación digital, que sean por personas con una capacidad de análisis de datos. Y cuando vemos los proyectos que están teniendo de transformación digital, no les cambia radicalmente el día a día, no les cambia ni siquiera un 10% su gestión. Entonces, claro, se va uno a las bases de las pirámides organizacionales y empieza a decir, bueno, pero quiere que ellos se arriesguen, usted quiere que ellos innoven, usted quiere que ellos sean orientados en datos, pero usted en sus proyectos de transformación, ¿qué les está cambiando en el día a día? Y muy posiblemente es muy poco y por lo tanto, pues, ojo con dónde estás poniendo la vara, la medición de las personas para decir, ok, por aquí es el camino o realmente este no es. Entonces, hay que centrarse muy bien en los atributos y saber de esos atributos realmente
¿Cómo van a conectar con el día a día de los colaboradores? Otra anécdota precisamente de esa organización. Pues si trabajo con alta tensión, con cables de alta tensión, hay que definir muy bien lo que es asumir riesgos y aprender de ello. Porque es que yo puedo asumir un riesgo y aprender de ello perdiendo una vida. Entonces, por eso les digo que hay que enmarcarlo muy bien si lo quiero asumir riesgos dentro de la innovación o dentro de alguna toma de decisión administrativa o organizacional. Entonces, los atributos deben tomarse con toda la seriedad, con todo el cuidado, pero también con toda la realidad de tu organización. Y aquí ya nos vamos a entender, después de definir unos atributos como los que veníamos conversando acá, venimos hablando de ya el modelo nuestro de cultura o que les proponemos para intervenir en una cultura. No es nuestro, esto realmente es conocimiento general para que les queremos regalar para que ustedes aprendan a intervenir. Y nos vamos a centrar en el cuarto que ven acá, que son prácticas culturales. Sin embargo, solo los nombro todos, cada uno de ellos. Si quieres mover una cultura, primero tienes que mover la estrategia para que tenga sentido la transformación digital y los atributos dentro de tu estrategia y que los midas como parte del balance scorecard. Los líderes, como la palanca de 2, tienen que ser coherentes dentro de esa práctica y deben ser responsables de la cultura. No es permitido que en una organización un líder diga, es que fallamos en el proyecto tal o fallamos en el procedimiento tal porque la cultura no nos lo permitió. No, señores, los líderes son los responsables de la cultura y tenemos que empoderarlos. Prácticas de talento humano, desde el proceso de selección hasta el proceso de desvinculación de los colaboradores, debemos garantizar una coherencia en el proceso como tal de, para este caso, de transformación. Prácticas culturales, ahorita lo vamos a mencionar, por lo tanto lo dejo ahí, arquitectura organizacional. Si mi estructura organizacional, jerárquica, distribuida, matricial, como sea, contribuye o no contribuye a la consecución del resultado esperado a través del proyecto. Los espacios de trabajo, los espacios físicos, los espacios virtuales. Sucede mucho que sucede mucho en los espacios de trabajo que a veces no conseguimos coherencia entre algunos, entre el dicho y el hecho. Entonces, el espacio de trabajo, queremos oficinas abiertas y tenemos comunicación abierta y tenemos oficinas cerradas. Aquí queremos que los espacios de trabajo permitan la transformación digital, pero resulta que también los espacios físicos y los espacios virtuales no hay coherencia. Es decir, tenemos tantas políticas de seguridad que nadie puede ni siquiera navegar en Internet desde esa lógica. Entonces, ahí también es otra palanca para intervenir. Procesos y tecnología, una palanca fundamental, y voy en la tecnología, por supuesto, las herramientas que tengo a disposición, las que tengo hoy y las que debería tener, y los procesos, si yo estoy poniendo la tecnología a la manera tradicional de hacer las cosas, o realmente estoy innovando en mi proceso. Y gestión del cambio como palanca para movilizar. Entonces, entendiendo ya todo este marco, de cómo para mover las palancas, cómo medir una cultura, sí quiero entrar ya en lo que son las prácticas culturales, que es el core de este web. Y pues van a ver que, por supuesto, ya al ver este modelo más grande, van a decir, ok, hay más cosas para trabajar y vamos a hacer zoom en uno de estos factores. En ese orden de ideas, las prácticas culturales se componen de varios elementos. Me voy a devolver más bien acá antes de entrar allí, ¿sí? Las prácticas culturales son todo eso que uno a veces ya denomina el ADN de la organización. Es el cómo hacemos las cosas en esta organización. Por ejemplo, celebraciones, las reuniones, los espacios para compartir, los hábitos organizacionales, los símbolos, los héroes y, por supuesto, cualquier otro tipo de dinámica que tenga tu organización. Pues vamos a tocar algunas prácticas culturales para poderles dar ejemplos concretos y que se lleven ideas. Recuerden que al final de este webinar seremos exitosos todos los asistentes si cada uno contribuye en el chat de este webinar en colocar una idea, un insight o un aprendizaje que hayan tenido producto de toda esta conversación que estamos teniendo. Entonces, hablemos un poquito ya tocando prácticas culturales, toquemos uno de estos factores, que son los héroes. Entonces, los héroes uno pues a veces piensa en Superman,
Pero en esencia, en las organizaciones hay héroes que han realmente generado una característica que se vuelve algo que marca un patrón de comportamiento en los demás. O esta persona genera un referente hacia los demás. ¿Sí? Entonces, son aquellos que uno en su cabeza empieza a pensar y dice, claro, esta persona realmente me ha demostrado tal cosa. Bien. Entonces, los invito a que en este momento piensen en cuáles pueden ser los héroes de su organización. Para eso les doy un par de ejemplos acá frente a esas personas que generan ese factor de referencia. Aquí les cuento, esta estatua que están viendo acá es de uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica y pues por supuesto de Colombia, que es la Fundación Cardioinfantil, precisamente, pues es especialista ya en todos los tipos de tratamiento, pero pues es referente en las operaciones de corazón para los niños. En ese orden de ideas, el señor Reinaldo Cabrera, hace 105 años, si no estoy mal, eh, perdón, el señor Cabrera, perdón, más o menos hace en el siglo pasado, en el 70, 80, este personaje fundó esta institución. Y este personaje, Cabrera, realmente ha dejado un legado tan fuerte. Él falleció, ¿sí? Falleció hace más o menos unos 10 años. Y él todavía marca un estilo de comportamiento organizacional. ¿A qué me refiero con eso? Él, cuando estaba vivo en su organización, en su fundación, él caminaba por los pasillos y uno se sabía el nombre de todas las personas. La Fundación Infantil tiene 2.700 colaboradores. Por lo tanto, él se sabía el nombre de más o menos 2.700 colaboradores y personas. Siempre era afable y siempre estaba con una sonrisa muy optimista hacia los demás. E impregnaba de alegría a cualquier persona con la cual interactuaba. ¿Y por qué digo que todavía está presente? Porque la gente todavía habla de Reinaldo Cabrera como esa persona referente del estilo de comportamiento que debe tener la fundación en la organización. Entonces, esa es una línea de un héroe que ya no está. Pero por supuesto, cuando uno quiere intervenir una cultura, tienen que rescatar cuáles fueron y cuáles son los héroes que tienen hoy día en la organización y empezar a pensar cómo hago para que este héroe me genere un referente hacia los atributos que yo quiero. Entonces, el doctor Cabrera, por ejemplo, hablando de transformación digital, él siempre habló de estar a la vanguardia como entidad. Y a la vanguardia significa que esta entidad siempre ha buscado tener los mejores equipos médicos, no humanos, por supuesto humanos más bien, sino equipos físicos, médicos, de tomografía, de diagnósticos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si se dan cuenta, aquí es muy fácil atar este héroe del pasado hacia el futuro que queremos lograr, porque es que el legado que dejó el doctor Cabrera es precisamente ese. Tenemos que estar a la vanguardia tecnológica. Por lo tanto, para las personas es fácil hacer esa conexión entre un líder o un héroe que estuvo durante mucho tiempo, pero que por supuesto dejó ese legado de siempre ayudar a hacer, si lo queremos enmarcar en el hoy, la transformación digital de la organización. Ahora bien, a veces pensamos que siempre el fundador es el héroe. Por supuesto, el fundador tiene mucho de héroe y es por lo general un héroe de la organización, pero no necesariamente. Y aquí les traigo otro ejemplo de una organización que fabrica ponqués, pasteles, dulces, aquí en Colombia, que la queremos mucho todos aquí en Colombia, y aquí utilizaron como héroe a la persona que ha trabajado toda su vida. Él trabajó desde los 14 años en esta empresa, en el área de suministro, en el área de fabricación, en el área de producción. Y fue un referente cuando implementamos en este caso SAP, porque esta persona realmente dijo, yo quiero comprometerme con este proyecto y yo les ayudo a posicionar adecuadamente este proyecto. Y él fue la imagen institucional del proyecto en este caso. Entonces, para mover una cultura, tienes que lograr que los héroes estén a favor. Ahora pensémoslo al revés, que el doctor Cabrera y que personaje que se llamaba, este personaje se llama Joaquín, estos dos personajes estuvieran en contra
de lo que queremos lograr como atributo. Fueran un referente antagónico de la tribu. Ya no serían héroes, sino se nos volverían villanos. Entonces, en ese orden de ideas, siempre hay que buscar estar cerca a los héroes de la organización para mover, porque ellos son referentes de comportamiento. Les pongo otros ejemplos de otros líderes, por supuesto, ya asociados a transformación digital. Primero, por supuesto, referentes norteamericanos como Amazon. Ahora bien, pues él, por supuesto, yo creo que muchos de ustedes conocen de su historia, ¿sí? Él definitivamente, él se involucra en todos los procesos y valida que cada proceso que se haga realmente esté centrado en el cliente, ¿sí? Él es un convencido y él dice que su organización definitivamente todavía no está consolidada, que su organización todavía él la basa en experimentos. Él dice, cada producto que yo creo es un experimento y cada experimento que yo haga puede funcionar o no puede funcionar. No importa, lo importante es aprender de allí y construir, ¿sí? Y por supuesto, él tiene metido en su cabeza y en todos sus colaboradores, él sí se puede. ¿Cómo puedo volver una realidad esto que estamos pensando? Pues hemos visto que Jeff Bezos en el mundo se ha vuelto un referente precisamente en generar una cultura donde puedes crear un negocio y un modelo de negocio completamente. Por supuesto, Amazon nació en un mundo físico creando un entorno digital. Entonces podría uno decir que ellos tienen una combinación interesante porque no sufrieron una transformación cultural, pero sí llegaron con una manera de pensar muy diferente a como era la manera de pensar tradicional de cualquier negocio en el negocio que iniciaron. Entonces fíjese que él es un líder en pensar diferente, que es lo que necesitamos llevar a nuestras personas de nuestra organización, a que piensen de una manera distinta. Vámonos precisamente por allá, por las zonas donde están ustedes en Bolivia, por las zonas de abajo, con Mercado Libre, que por supuesto pues está en toda Latinoamérica. Y Mercado Libre definitivamente, y en este caso con Marcos Galperín, él ha hecho algo muy interesante en su cultura. Él dice, definitivamente la cultura de Mercado Libre tiene que inspirar a mis empleados a que realmente piensen, y el eslogan que utilizan ellos es, siempre estamos en modo beta. Es decir, cada colaborador que entra a Mercado Libre debe realmente estar pensando que siempre debe haber una manera diferente y o mejor de hacer las cosas. Y por eso ellos han logrado crecer a unos volúmenes bastante interesantes. Esta empresa vale 17.000 millones de dólares hoy día, producto de su crecimiento exponencial que ha tenido a nivel de Latinoamérica. No es tan grande como Amazon, pero para Latinoamérica es un muy buen referente. Cerrando este tema, viene Rappi, que es colombiana, con Simón Borrero, ya está en Brasil, ya está en México y está empezando y ya está en Argentina también, y está empezando a llegar a Latinoamérica. Y precisamente Simón Borrero es un muchacho que tiene 34 años y es dueño de esta empresa que vale hoy, está entre los 7 a 8 billones de dólares. Y es una empresa en la que definitivamente él también cambió la manera como se hacía la distribución, en este caso, del punto de venta a la persona, es decir, de los domicilios. Entonces, él comienza diciendo, bueno, ¿cómo simplificamos el ejercicio de los domiciliarios? Pero hoy día Rappi ya tiene una visual de un modelo de negocio tan fuerte porque los datos se volvieron fundamentales en su ejercicio y por lo tanto su modelo de negocio, si bien el principal es toda esta logística de distribución, también está generando todo lo que es una nueva logística en el modelo de hacer pagos a través de plataformas. Rappi, estoy muy seguro, y creo que lo vaticino, en un futuro va a crear su propia moneda digital y va a terminar siendo competencia de los bancos. Y pues ahí sí lo unimos, por supuesto, dentro de modelos de negocio. Google ya tiene licencia para ser banco en Europa y Amazon también adquirió como tal licencia para ser banco. Entonces, aquí vienen modelos de negocio que empiezan a salir producto de esta transformación. Entonces, no necesariamente hay que pensar que transformación digital y cultura de transformación digital es simplemente cómo cambio mi proceso, cómo lo hago un poquito más eficiente, sino realmente cómo puedo diferenciar una manera completamente distinta de resolver el problema, cómo resuelvo el problema de una manera disruptiva. Entonces,
Ahí hay que empezar a pensar como estos líderes y busquen en su organización quiénes pueden ser esos referentes que lleven a que las personas piensen distinto. Por supuesto, van a haber áreas de tecnología donde van a haber estos, eh, estos héroes, como los llamamos nosotros, que pueden llegar a generar ese mindset. Pero ojalá encuentren ustedes héroes que no vengan de áreas de tecnología también, porque eso va a empezar a demostrar coherencia entre lo que queremos y lo que podemos. Bien, entonces, vámonos a otro eje dentro de nuestras prácticas culturales. Recordemos la palanca de prácticas culturales que las enmarcamos en varios aspectos y aquí voy a tocar algunos de ellos adicionales a los héroes organizacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una práctica cultural? Si uno empieza a hablar y empieza a mirar Discovery Channel, todo eso, escucha hablar de los rituales o ceremonias que hace la tribu tal, pues resulta que en las organizaciones nosotros también tenemos los mismos rituales y las mismas ceremonias. Lo que pasa es que no lo vemos como algo extraño o de una cultura diferente, sino realmente es algo que hacemos en nuestro día a día y por eso para nosotros ese ritual o esa ceremonia es normal. Aquí, por ejemplo, en la foto, vemos fuerzas de ventas que hacen su grito de batalla para salir a cumplir su jornada de ventas. Eso es una ceremonia en este caso. Si lo vemos así, un ritual es la reunión. La ceremonia es el acto que yo hago para conmemorar algo. ¿Bien? Entonces, en tu organización estoy seguro que tienen muchas prácticas culturales, pero que posiblemente no las tienen mapeadas como prácticas. Entonces empiecen a entender qué tipo de ceremonias hacen. Ejemplo, les tengo esta fuerza de ventas en donde hablan y salen positivos y conectados con el tema. Pero fíjense que esta foto me encanta ponerla acá cuando hablo de transformación digital, porque no estoy conectando la ceremonia, es decir, estos gritos de batalla con la transformación digital, por lo menos desde lo que me muestra la foto. Si se dan cuenta, no hay una pantalla que esté mostrando nada, no hay una foto con un celular que estén tomándose los colaboradores, no hay una celebración que lleve a adoptar una práctica tecnológica. Qué bonito sería que ellos estuvieran ahí, si son fuerzas que están en la calle, con su PDA, mostrándola y diciéndole, miren, esta es la herramienta que me va a permitir a mí lograr ese resultado. Ahí es que empiezo a conectar lo que le entrego al equipo versus los rituales o ceremonias que hay. Porque si los tengo en paralelo, ejemplo, cada uno con su PDA para tomar pedidos guardado en su maletín o cargándose mientras están en la reunión, la ceremonia va a ir en contravía y por lo tanto al ir en contravía deja de perder fuerza o valor a la hora de incorporarlo en una. Entonces, tengan muy presente y la recomendación es aten todas las prácticas o la mayoría o las más importantes prácticas culturales, entendiéndose rituales o ceremonias que tengan a su modelo, a sus atributos culturales y que tengan mucha coherencia. Les traigo más ejemplos para que eh, no piensen solamente en este ejercicio. Esta es una compañía de distribución de cosméticos bajo un modelo, llamémoslo así, multinivel. Es Jambal, no sé si la conocen. Jambal tiene algo muy interesante en sus colaboradores y es que Jambal tiene un himno y tiene un baile. Y todos los días a las 9 de la mañana el himno suena en todas las instalaciones, todos absolutamente desde el CEO hasta el operario más operativo de la organización suspende sus actividades y durante 2 minutos hacen el baile todos en coreografía. El proceso de onboarding te enseña a hacer el baile. Transformación digital. No importa dónde estés, a las 9 de la mañana vamos a hacer el baile, nos vamos a conectar todos, así lo están haciendo hoy día, y hacen el baile a las 9 de la mañana, todo el mundo se conecta, reunión por Zoom o por áreas, cada uno en pequeños grupos, no importa, pero todo el mundo sigue viviendo ese símbolo a pesar de la distancia. Por lo tanto, ahí la práctica la conecto también con un pequeño eje, porque eso no es transformación digital, sino eso es adopción digital, pero con un pequeño eje del día a día de lo que significa la creencia o perdón, la ceremonia o el ritual es más fuerte que la distancia. Y ahí empezamos a entender que la cercanía entre personas, que para reunirme no necesariamente tengo que estar presencial ante otros. Ahora vaya, díganselo a sus líderes antes del COVID y díganselo después a sus líderes después del COVID. Realmente
¿necesitamos reunirnos personalmente todos para tomar una decisión? Antes, en enero, yo creo que la respuesta era sí. Hoy yo creo que es distinto. Ahora bien, esta es una foto bien interesante, que otra ceremonia que tenemos en todas las organizaciones hoy día son las reuniones, precisamente. Y qué importante es que las reuniones se tomen basadas en datos, basados en tableros donde esté la información que realmente necesitamos. Entonces ahí viene la coherencia y lo he vivido en más o menos unos 30 proyectos que, por ejemplo, montan SAP y no le sacan el jugo a la información que genera SAP. Y por lo tanto siguen tomando las decisiones, no con la información que me genera la herramienta, sino con el Excel calculadito a mano por el asistente del asistente. Entonces, si queremos un atributo cultural de Data Driven, paso 1, de los datos que tienen hoy en su organización, creen un dashboard dinámico que les permita realmente analizar los datos y experimenten y prueben y vivan con eso. Pero pónganse una regla de juego súper simple cuando hacemos los procesos de transformación. Y es, no tomen decisiones que no estén sustentados en dashboards que les permitan hacer correlaciones. Si usted va a tomar una decisión todavía pensando en yo creo, yo supongo, o en el informe de Excel me están diciendo X o Y, estás tomando una decisión incoherente con los atributos que quiere esta organización para actuar. Entonces, ahí les dejo esa otra recomendación. Busquen alineación en esa coherencia, en esa seriedad. Si queremos data driven, gente data driven, pues en la reunión debe haber gente con datos en la mesa y que sepa sacar la información de manera autónoma. Bien, tecnología. Tecnología, como vimos al principio, había unas flechas en donde habían unos aumentos y unas disminuciones de prácticas, y aquí empezamos a ver que todavía tenemos algunas prácticas muy tradicionales enfocadas a la antigua, y es que necesitamos hablar, estar en persona, tenemos que tocarnos, tenemos que conversar para poder hacer un análisis. Definitivamente cada vez más tenemos que darle más autonomía a las máquinas y ser menos invasivos entre las personas. Entonces, también entender en el mindset para las personas qué significa esto. Hoy día todavía hay clientes que me llaman para preguntarme a qué horas nos podemos reunir. O sea, para eso no necesitas una llamada, me mandas un WhatsApp y yo te puedo contestar. Entonces, o puedes consultar mi agenda que yo la tengo disponible online. Entonces, ahí viene el tema de una cosa es decir, quiero la transformación cultural y otra cosa es cómo empiezo realmente a vivirlo. Entonces, desde cosas tan sencillas, y pues aquí obviamente traigo ejemplos generalistas porque eso depende realmente de los atributos y de su organización, pero les permite entender cómo. Hoy día espero que estén interviniendo en su cultura en estos entornos remotos que vivimos. La recomendación es generen espacios de colaboración entre sus compañeros más allá de simplemente la reunión. Creen espacios donde se reúnan y hagan una fiesta, se tomen un café, se tomen un vino de altura ya boliviano que es delicioso y hagan ese tipo de reuniones donde conversen sobre temas más banales. El hecho de que estemos distanciados no significa que nosotros tenemos que tener una cultura de frialdad. Su gran responsabilidad, y ojalá que un insight que se lleve, es su gran responsabilidad es preservar la cultura a pesar de la distancia y llevarla a que la transformación digital o la adopción digital, para no irme tan allá, tan arriba, la adopción digital sea algo que se disfrute, que realmente genere placer, sino que genere estrés, temor o simplemente aburrimiento, sino que nos gocemos el proceso. Bien, entonces ya cerrando, por supuesto, el tema es, la realidad es lo que tomamos como verdad en organización. Les regalo estas dos frases que son bien interesantes, ¿sí? Y lo que tomamos como verdad es lo que creemos, y lo que creemos está basado en nuestras percepciones. Por lo tanto, depende de lo que crea la gente de su organización, va a ser su actuar. Y hay que hacer la intervención en las dos vías. Como estamos hablando de prácticas culturales, busca la práctica, busca qué creen las personas de esa práctica y busca cambiar la manera de pensar y la manera de hacer dicha práctica. Para que de esa manera las creencias se vuelvan ideas compartidas, que no se pueden contrastar con la realidad y que proporcionan pautas de conductas y normas con las cuales las personas operan sin cuestionarlo. Porque yo cuando creo que algo es la realidad, la verdad y que es lo correcto, tengo un comportamiento. Por eso
Debemos ser muy coherentes en buscar que realmente la gente crea que este es el camino correcto que debe tomar la organización. Mientras alguien siga pensando que la transformación digital no es el camino correcto, definitivamente va a ser un stopper de todo el proceso. Y como hablamos al principio, pues nos va a retar a que la organización vaya a condenarse al fracaso en el futuro. Bien. Listas para prácticas culturales. Ya con esto cerra. Y en esta empresa no puedes dar tu opinión. Entonces aquí empezamos a ver qué creencias hay debajo. Yo creo que más que pistas de práctica son pistas de creencias culturales. ¿Sí? Aquí el diferente siempre se acaba yendo de la organización. La empresa ve mal que nos vayamos a nuestra hora. Las ideas no se tienen en cuenta. Da igual lo que hagas, no te van a dar a reconocer. Eso no va a funcionar. Fíjense que esas frases ya empiezan a decir cómo piensan las personas de su organización y, por supuesto, cómo van a ser las prácticas culturales de su organización. Bien, hemos llegado al final. Entonces, mi estimada Alejandra, no sé si tengas algún espacio de preguntas, pero lo que sí le pido a la audiencia es que en el chat, por favor, todos escriban qué idea, insight, recomendación o aprendizaje tienen para implementar en su organización producto de esta charla. Ahora sí hay una pregunta, Iván. Te habla Ángela. ¿Listo? Andrea Wilde nos pregunta, o bueno, no es tanto pregunta, sino es el insight que dijiste, ¿no? Estar cerca en la distancia creo que sería una excelente forma de preservar la cultura empresarial. Muy bien, muy bien. La cultura de su organización tiene que trascender sobre cualquier manera de trabajar. Excelente. ¿Quién más quiere ponernos algún insight, algún aprendizaje, alguna recomendación, algo que se llevan? Acá tenemos a Pablo Ugalde que nos dice, sabemos que la cultura en las organizaciones está compuesta por comportamientos y hábitos. ¿Cómo debemos administrar ambos conceptos en un proceso de transformación empresarial? Esa Ok, consulta nos hace Pablo. muy bien. Fíjense que cuando nosotros hablamos de prácticas culturales estamos hablando de lo mismo, comportamiento. Entonces, ahí reitero un poco lo que les había comentado. Debemos identificar la creencia, debemos identificar el hábito o la práctica cultural y debemos trabajar en ambos niveles. En trabajar en romper o cambiar la creencia y, por supuesto, en intervenir el hábito, porque eso ayuda a hacer precisamente un ejercicio en donde hago un push de arriba hacia abajo y un push de abajo hacia arriba y voy a lograr el resultado mucho más rápido. Entonces, ejemplos que les había dado de los directivos. Si queremos directivos o una organización data-driven centrada en datos, pues que los directivos tomen decisiones basadas en datos, no basados en intuición o comentarios. Bueno, ¿qué otra pregunta, Ángela, hay? Acá Karen Espinosa nos comparte un insight y nos dice, la idea con la que me quedo es centrarse en el cliente. Una muy buena idea para optimizar los procesos. Excelente. Y fíjense, lo más difícil es llevar a una persona, un individuo y por lo tanto una organización a decir voy a dejar de hacer algo. Es realmente increíble cómo las personas no nos atrevemos a dejar de hacer algo. Y si ustedes empiezan a inocular eso en el ADN de la organización, empiezan a resaltar aquellos procesos que lograron quitar, disminuir o aliviar para conseguir un resultado enfocado en el cliente, van a empezar a dar ejemplos de victorias tempranas y va a empezar a generarse un efecto de que las personas realmente quieren. Entonces, hay que divulgar mucho y cacarear mucho ese tipo de resultados para que la gente abandone las cosas que hay que hacer. Bueno, ¿algo más? Hay una consulta a Isabel Pantoja. ¿Cómo activar la creatividad y la innovación en los colaboradores? Bueno, hay dos respuestas. Entonces, una, generando realmente interés y pasión, y otra, generando preocupación. ¿Sí? Desafortunadamente, son las dos maneras de hacer. Es decir, realmente decir, esta empresa se va a acabar. Y así lo han dicho varios líderes de varias organizaciones cuando empiezan a retar sus modelos de negocio. Nosotros en Change America lo decimos constantemente, esta empresa se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? Y cuando generas esa sensación de miércoles, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin negocio, empiezan a surgir ideas. Entonces, esa es la manera de hacerlo a través del miedo.
Y desde la pasión, por supuesto, puedes generarla invitando a los colaboradores, ya bien sea a través de empezar a tener una cultura de innovación, donde pues, esa respuesta es bien larga, pero voy a tratar de resumirla, donde generes que realmente hay una consecuencia positiva, o sea, hay una victoria para la persona que propone la innovación como tal. Que realmente lo que se proponga se lleve a un resultado que finalmente tenga un presupuesto, se vuelva un proyecto y genere un resultado. Entonces, hay que buscar cómo hacer esa conexión, pero la respuesta es bien larga, pero espero haberte dado aunque sea unas pinceladas frente a la respuesta. ¿Algo más, Ángela? Sí, Patricia nos comenta algo que ella rescata. Rescato que la cultura debe ser planificada y las ceremonias y actividades del equipo son parte de esta planificación. No debemos dejarlas a la iniciativa individual. Me gustó la idea de ligar las actividades a la transformación digital. Qué bueno. Qué bueno, me encanta y siempre buscar que las actividades sean positivas. Busquen también ceremonias no formales de su organización y revisen cómo las pueden implementar. Ejemplo de ceremonias no formales, los lugares donde las personas de la organización toman café. Revisen ahí cómo hacer transformación, conectar con la transformación digital en esos espacios también. Por ejemplo, que se hable de esos temas, que se ponga una trivia, que se ponga un concurso para que la gente se vea obligada a hablar en esos espacios formales respecto de transformación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta acá de Adriana que nos dice, ¿cómo utilizar las herramientas digitales para evitar cambios en el clima organizacional en estos momentos de cambios por los trabajos home office? Pues miren, eh, yo creo que aquí han pasado varias cosas interesantes en el tema del clima. El hombre definitivamente es un animal de costumbres, el ser humano es un animal de costumbres. Entonces, al principio, pues lo digo por experiencia en las organizaciones de aquí de Colombia, se estaban muy preocupadas por ese tema del home office, pero hoy día se han vuelto a hacer mediciones. Nosotros tenemos unas encuestas para home office, regalar las preguntas para la encuesta o hacemos una encuesta. Pero ¿qué hemos visto? En marzo se hicieron unas mediciones y en mayo se hicieron otras mediciones. Ya definitivamente el nivel de adaptación de las personas al ejercicio de home office ha sido correcto y adecuado. Y por otro lado eso se da por el nivel de adaptación a una práctica diferente. Pero también por otro lado viene el tema que aquí en Colombia se dice mucho y estoy seguro que en Bolivia también, y es gracias a Dios podemos seguir trabajando desde casa y no estar viendo novelas porque nos quedamos sin trabajo o porque se quebró. Eso ha llevado a que la gente tenga ese espíritu de apropiar adecuadamente o positivamente la manera de hacer su trabajo y su día a día en entornos que pues no son en ciertos casos los que más les gustaría colaborar. A tal nivel que las encuestas de mayo ya hay varios colaboradores que responden en las diferentes encuestas que hemos hecho que les encantaría seguir haciendo su práctica de home office aún después de la pandemia. Así sea en medios tiempos, es decir, un día voy, un día no voy. Entonces, eso es parte del día a día y lo que tienen es que vender siempre lo positivo del ejercicio que trae muchas bondades el trabajar. Entonces, creo que espero responderte con esos comentarios. Iván, tenemos unos dos más, bueno, un insight más que nos dice Davor, que dice, hay que derribar las barreras culturales que frenan la transformación digital en una organización. Así es, y Y empiecen por tenemos, ustedes. La única recomendación o la primera recomendación que les doy, empiecen por ustedes. tenemos Si también a ustedes hay Carola. algo que no conocen, investiguen. Ese es el primer paso. ¿Sí? Si no sé qué es inteligencia artificial, vaya e investigue. Si no sé qué es computación cuántica, investigue. Que eso le va a dar poder. El conocimiento es poder y el poder da coherencia. Y la coherencia va a ayudar a generar la transformación. Tenemos otra pregunta, Iván. Tenemos a Carola que nos dice lo siguiente. Tengo entendido, hay varios métodos para encarar la transformación digital en una organización. Dependerá de varios factores elegir uno. ¿Qué factores consideras primordiales tomar en cuenta al evaluar qué camino seguir? Bueno, esa pregunta no la entiendo muy bien. Dice, a ver, la volvemos a leer. Tengo entendido que hay varios métodos para encarar la transformación digital de una organización. Sí. Dependerá de varios factores elegir uno. Sí.
¿Qué factores consideras primordial? Definitivamente para mí el factor primordial es el entorno. Y por eso les digo, o al principio les dije, léanse The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis. Porque ahí nos va a llevar, y qué pena ser reiterativo en el ejemplo, pero creo que encaja, esta empresa se va a acabar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer diferente? Entonces, miren los factores del entorno como un factor para empujar la transformación. Y un factor del entorno, pues ha sido esta pandemia que nos llevó a trabajar de una manera diferente y nos hemos atrevido a hacerlo como organización. Entonces, en ese orden de ideas, identifiquen cuáles son esos factores que pueden estar poniendo en riesgo su organización. Entiéndase, por ejemplo, modelos de negocio diferentes. Entiéndanse, por ejemplo, eh, culturas, o más bien transversalidad o coberturas geográficas diferentes. Es decir, que ya desde países como Bolivia, como Colombia, ya perfectamente podemos trabajar e interactuar con otros países en Europa o en otros lugares. Empiecen a identificar, eso lo llamamos los key drivers de su organización, y entender cómo esos factores pueden influir en su modelo de negocio. Y como aprendimos ahorita, este tema puede cambiar de un momento para otro. Por lo tanto, no piensen que en un periodo largo o mediano va a empezar a afectar. No tienen que empezar ya para ser pioneros. Y tomar la decisión, atreverse e invertir dinero en esto. Porque a veces hacer este ejercicio de transformación requiere un esfuerzo muy grande y lo importante es estar dispuestos a dar la milla extra. Listo. Creo que respetando el tiempo de todos, son las 6:06 en Bolivia, 5:06 en Colombia. Mi querida Ángela, creo que con esto ya hemos logrado recoger. Muchísimas gracias a todos por su participación. Si quieres dejarles mis datos, les escribo mi correo por si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto. Eh, Aquí estoy dispuesto a contestárselas. Les dejo mi WhatsApp para que también me puedan ubicar por WhatsApp. Yo soy muy juicioso respondiendo. Y nada, por supuesto, con nuestros amigos de Advisory ya estamos para acompañarlos en todos estos procesos de transformación, cómo intervenir la cultura, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Y eso es importante que se lo lleven todos en su corazón. Muchísimas gracias.